Comparta el mensaje que Dios ha puesto en su corazón hoy. Pastora. Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludo en la gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A cada uno de ustedes le doy la bienvenida a la Iglesia Emanuel Latinoamérica. A Dios le ha placido llamarnos desde Canadá hasta Argentina, extendiendo los brazos a Europa, a cada lugar donde hay una persona de habla hispana que escucha la palabra de Dios. Y el título de hoy, lo tenemos acá en la pantalla, es El Hijo de Dios conoce la razón de vivir. Podría haber sido el título El Hijo de Dios que conoce la razón de vivir, pero allí está la palabra para nosotros y la pregunta para nosotros. Yo soy un hijo de Dios, sin duda alguna. Ahora, ¿conozco yo la razón de vivir? Y la palabra nos dice, vamos a la introducción, la palabra para nosotros siempre es la palabra. ¿Quién es el Hijo de Dios? Aquel que en un momento de su vida, estando apartado de Dios como todos nacemos en la condición de Romanos 3:23, destituidos de la gloria de Dios, escuchamos, alguien nos trajo el mensaje de vida, alguien nos habló de la verdad espiritual en la que el hombre nace. Nace separado de Dios el hombre, por cuanto todos pecaron, todos nacemos con el pecado original. Entonces, nacemos separados de Dios. Y estando separados de Dios, el Señor nos envía a alguien, nos envía a un mensajero de vida para que nos dé la palabra y nos abra los sentidos espirituales a un mundo que no se puede ver con los ojos y por lo tanto las personas no pueden creer. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros los adultos recibimos a Cristo de manera consciente, de manera racional, entendemos, o sea, razonamos, analizamos por la palabra que necesitamos la vida en Cristo que se perdió en el huerto del Edén por la decisión que tomaron Adán y Eva. Y nosotros hoy vemos dos remanentes muy importantes en la Biblia. Uno es el remanente Isaías. Isaías, que vivió en una época donde no había venido Cristo, tenía la promesa del Mesías, pero en su dependencia de Dios, en su devoción a Dios, en su entrega a Dios, en su búsqueda de Dios, Isaías pudo entender que el reino de Dios, la falda de Dios, la cobertura de Dios está con nosotros. Por eso el apóstol Pablo, que es el otro remanente del que estamos tomando vamos a tomar como ejemplo hoy en la palabra, cuando vemos el libro de las obras del Espíritu Santo, que es el libro de los Hechos, Pablo lo que hace solo es predicar a Cristo. ¿Por qué el hombre necesita a Cristo? Porque el hombre quedó separado de Dios y Cristo es el enviado de Dios. Dios mismo hecho hombre para salvar a los hombres. Él es Cristo. ¿Quién es Cristo? El Hijo del Dios viviente, la simiente de la mujer que le aplastó la cabeza a Satanás. Por eso cuando el apóstol Pablo
habla y rehúsa. Cuando el apóstol Pablo entiende este mensaje, él lo habla primeramente a los judíos, porque él era judío. Él estaba allí en Jerusalén. Él, cuando inicialmente, cuando el Señor encuentra cuando el Señor encuentra a Pablo, lo encuentra en Damasco. Pablo era una persona muy importante. Entonces, niños, si ustedes tienen a su mamá, a su papá, a la abuela, al abuelo, que les hable de Cristo, ustedes son muy felices porque van a tener una vida diferente de los adultos que no conocimos al Señor cuando éramos niños y muy diferente a los niños que viven en familias que no conocen a Cristo. Porque nosotros, como hijos de Dios, sabemos que ahora que tenemos a Cristo, nosotros le rendimos culto a Dios y este tiempo en que nos reunimos es para recibir el alimento que nuestro espíritu necesita, la palabra que nuestra vida necesita para seguir parados siempre como torres de luz. Siempre, siempre, siempre delante de Dios. Porque cuando nosotros estamos aquí conscientes de que Cristo, de quién es Cristo y cuál es mi vida en Cristo, ser feliz, no preocuparme, no pelear con nadie, no engrandecerme, porque yo hice esto, yo fui el que lo comencé. Decía el apóstol Pablo que él pudo sembrar la palabra. Vino de luego Apolos y le dio continuidad a la palabra. Pero realmente todo lo hace es Dios. Cristo vino para servir y nosotros vivimos para servir en esta tierra, pero no de cualquier manera, sino en base a la palabra de Dios. Pero tenemos un respaldo, no estamos solos. Y por eso Pablo cuando hablaba siempre iba a las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? ¿Cómo decir las iglesias hoy? Iba a las sinagogas porque allí se reunían las personas que creían en Dios, pero que no conocían a Cristo. Y hasta hoy día eso sigue siendo así. Las iglesias se reúnen, pero muchas de ellas son estériles. Son como las madres que no pueden dar hijos, que no tienen hijos. Estériles. ¿En qué sentido? En que no predican el evangelio y por lo tanto no levantan discípulos. Y por eso nosotros que conocemos la razón de vivir, que tenemos la palabra, sabemos que no hay otro camino para llegar al Padre, que el hombre a quien necesita y lo que necesita es Cristo. Y por eso nos congregamos como familia de Cristo, como hijos de Dios. Recibimos la palabra, pero la atesoramos, la hacemos nuestra. La palabra es mía primero, es mi evangelio, es mi buena noticia. Y por eso el apóstol Pablo, cuando vemos Hechos 17:1, les habló de que no, de que solo Jesús es el Cristo. Va a las sinagogas, ¿a qué? A llevarles el mensaje del evangelio. Solo Jesús es el Cristo. Y a través de Cristo, invocando el nombre de Cristo, en oración, se establece el reino de Dios. Pablo habla en Hechos 19:8 del reino de Dios, que nadie hablaba del reino de Dios porque no lo podían entender. Hoy día no lo pueden entender. Y la manera y la evidencia que el hombre busca es a través de lo físico. Dios me responde si yo tengo casa. Dios me responde si mi mamá me compra un juguete. Dios me responde cuando yo no estudio y sin embargo salgo bien en el examen. Y no funciona así. El mundo espiritual es absolutamente diferente. Los hijos de Dios conocemos que vivimos es gracias a Cristo que nos salvó y ahora nosotros vivimos como sus siervos
como sus hijos para que otros también puedan disfrutar de solo Cristo, de solo el reino de Dios y vivir buscando, anhelando solo la llenura del Espíritu Santo. Solo, solo, porque lo demás no llena, lo demás es vacío. Entonces, vamos a ver estas porciones de la palabra, vamos a ver en el contenido cómo Dios nos da la línea, cómo Dios nos da la guía, cómo Dios nos da la dirección para vivir. ¿A quiénes nos da la dirección para vivir? A nosotros los que todavía quedamos en esta tierra creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios mismo se hizo hombre y vino a la tierra. Por eso es que nos llamamos el remanente. ¿Qué es el remanente? Los que quedan, los que quedan. Y leía nuestra hermana Karen, la palabra en Isaías 6, del 1 al 13, que para nosotros es muy conocida, pero nos vamos solamente al versículo 13, la simiente santa, que sabemos que es Cristo. Pero todo, y esta porción de la palabra de Isaías 6 muestra la comunión, la dependencia de Isaías, la dependencia absoluta de Dios y cómo Dios se manifestaba a él. Cómo no era el poder de Isaías, era la rendición de Isaías lo que hacía descender el poder de Dios sobre él. Y él pudo ver que Dios es el que tiene toda autoridad sobre sus hijos. ¿Cómo vivimos nosotros bajo el gobierno del Dios Trino? Por eso cuando el Señor hace la pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Está hablando nosotros, está hablando de plural, está hablando exactamente como habló el Señor en Génesis 1:26. Hagamos al hombre como uno de nosotros. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. Señor, me tomaste, me salvaste, me diste a Cristo, que es la simiente santa, que vive en mí. Y ahora, cada día me estás recreando como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que haga prosperará. ¿Por qué va a prosperar todo lo que yo hago? Porque mi razón de vivir es Cristo. Es dar a conocer este misterio que ha estado oculto desde tiempos eternos. Y de un tronco que aunque lo quieran cortar, que un árbol gigante lo quieran cortar, que le den nada más un pedacito, un tronquito así pequeño. El Señor hace la alegoría, la comparación con el roble y la encina, porque son dos árboles que aunque los corten, vuelven a brotar. Y nosotros somos ese remanente que queda, que cuando brota en nosotros el poder del Espíritu Santo, la guía de Dios, la gracia de Dios, el denuedo para hablar la palabra. Entonces se van levantando otros arbustos, otros y otros y otros. Y somos el ejército de Jesucristo que llenamos este mundo del oxígeno de Dios. Los árboles están para darle oxígeno al hombre. Los bosques están para darle oxígeno al hombre. Si los bosques no estuvieran, el hombre no pudiera vivir. Por eso está la perfección de Dios entre el reino animal, el reino vegetal y nosotros, los señores y jueces de la tierra. Ahora nosotros como simientes santas nos convertimos en bosques, que somos los que le damos la vida a este mundo. Vamos al punto número 2. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos los remanentes. Entonces, si yo sé para qué yo he quedado,
Yo no me afano ni por figurar, ni por mostrarme, ni peleo, ni grito, ni maltrato, ni digo esto tiene que ser hecho así, porque el único que sabe cómo hacer las cosas de manera perfecta es el Señor. Todos nosotros somos imperfectos, todos nosotros cometemos errores. Si bien es cierto que el Espíritu nos lo muestra para que nosotros cambiemos, hay muchos que no los queremos ver. Por eso es que cuando la palabra nos dice, nos confirma el propósito del llamado, yo fui llamada así, yo fui escogida así. La misma palabra en Isaías 6 dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí, Señor. Bueno, pues quiero que sepas que los oídos de los hombres están tapados para todo lo de Dios, que no quieren escuchar, que no quieren la luz, que prefieren las tinieblas, que aborrecieron lo bueno para tomar lo malo. Pero tú sigue. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que la palabra se haya cumplido por completo. ¿Cuándo? Hasta que el Evangelio del Reino sea predicado a todo el mundo y entonces venga el fin. Por eso hacer la voluntad de Dios es estar en el lugar donde Dios me llama, por el tiempo que Dios me llama, haciendo lo que Dios me llama. Eso es hacer la voluntad de Dios. Pero no quiero estar aquí, pero es que yo tengo que estar allá, pero es que yo. Ahí viene el pero de los hombres contra la voluntad de Dios. Pero el propósito del llamado es para nosotros los que obedecemos. Nosotros somos llamados para obedecer en contentamiento, en disfrute, no en sacrificio, porque no hay mayor sacrificio que el sacrificio que hizo Cristo. Yo puedo ir, pero me voy cuando yo quiera. Yo puedo ir, pero estoy hasta, yo puedo ir, pero estoy cansado. Yo, el yo primero, se opone al propósito de Dios. Y por eso es que el Señor nos dice que nos llamó para estar con nosotros, pero no de cualquier manera. Nos dio la imagen espiritual, nos dio la imagen de Cristo, nos hizo seres espirituales. Y si Dios entregó a su Hijo, entregó a su Hijo que murió por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él la guía y la dirección de su Santo Espíritu? Porque quien nos da todas las cosas y nos muestra todas las cosas y obra en todas las añadiduras es el Espíritu de Dios. Porque si buscamos primero el reino de Dios, ¿qué es buscar el reino de Dios? Disfrutar de que el Dios Trino está conmigo. Él me llamó para estar conmigo. Él me llamó para estar conmigo. Y me llamó para, yo estoy con Él, Él está conmigo. Ahora di quién soy yo. Ahora predica estas verdades. Señor, pero no van a creer. No importa, no importa que no crean. Va a haber uno. Te vas a encontrar con un remanente que va a creer. Por eso para nosotros encontrar los discípulos, el primer discípulo somos nosotros. Y el discípulo es el que tiene la palabra, como dijo el Señor Jesucristo a los judíos que habían creído en él. Si ustedes guardan mis mandamientos, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará verdaderamente libres de todo lo que ustedes, los preconceptos y lo que ustedes tienen grabado de hacer las cosas a su manera. ¿Y qué trae esto para nosotros? Libertad, descarga, vuelo, vuelo. ¿Qué es vuelo? Libertad. No estoy afanada por nada, ni por nadie, porque Él está conmigo. Y lo más importante, la razón por la que yo vivo es predicar que Él es el Cristo, es salvar a las almas.
No hay dinero, no hay posición, no hay lugar en el mundo, las Islas Fiji, Honolulu, a los que les gusta mucho viajar y piensan, ay, wow, cuando yo esté en esas aguas cristalinas ahí tomando el sol. No hay nada que se compare con estar un minuto en la presencia de Dios disfrutando su gloria. Esa es nuestra razón de vivir. Allí es donde está nuestra fuerza. Allí es donde está el poder. Allí es donde están las faldas de Dios que nos cubren. A eso es el reino de Dios. El reino de Dios es algo tan sublime, tan poderoso, pero que como no lo podemos ver físicamente, lo perdemos, nos desenfocamos. Pero Él entregó a su Hijo por nosotros y nos dio ya la razón de vivir. Yo estoy con ustedes, los envío a predicar, yo voy con ustedes, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y se van a encontrar con que las personas están enfermas espiritualmente, están separadas de mí, están enfermas físicamente, pero es porque su espíritu está separado de mí. No sanan porque su mente los domina hacia lo que ellos creen y son engañados. Y por eso es que hay una batalla espiritual cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio. Pero lo primero somos nosotros. Todos los días nosotros haciendo la batalla espiritual contra nosotros mismos para poder disfrutar. O sea, ¿cuál es la batalla? Esto es lo que yo voy a disfrutar. Pero yo para disfrutar este manjar, es que no quiero, es que no puedo, es que no llego, es que todo es que, todos esos peros es lo que quebrantamos en batalla espiritual. Vamos al tercer punto de la palabra. Isaías nos dice, heme aquí, envíame a mí. La gente no va a creer, no se afanen, sigan, perseveren, oren, crean ustedes, creamos nosotros, porque la palabra de Dios es inmutable, nunca va a cambiar, nunca va a dejar de ser. Y la palabra que el Señor le dio a los discípulos o a los obreros cuando regresaron del campo luego de ir a predicar el Evangelio, o ellos regresaron al Señor con gozo, alegres, felices. Por eso en el campo está la vida. En el campo está la vida, pero la vida es Cristo. Y cuando yo tengo la seguridad de que el Verbo se encarnó, se hizo hombre, consumó la salvación, resucitó, nos dio su vida, nos dio el reino de Dios, nos hizo testigos de Él. Entonces, no puedo dejar de disfrutar. Ayer salí a un lugar y estaba justamente, me faltaba terminar la conclusión del mensaje y ayer tuve muchas actividades con la iglesia y me aparté. No, pero venga, para que participe, que no sé qué, que no eran hermanos de la iglesia los que estaban en ese momento. Que disfrute del compartir. Y yo le dije, yo estoy disfrutando lo que estoy haciendo. ¿Cómo puede disfrutar si está trabajando? Claro, la persona pensaba que yo estaba frente a la pantalla trabajando, pero no podía entender lo que yo estaba haciendo en ese momento. Y, y la persona, sí, tuve que quitar la mirada con amor, porque era tan insistente la manera de decirme que yo estaba perdiendo el tiempo. Y puedo discernir. Siempre Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros tenemos una autoridad que está garantizada. Las personas compran un carro y le dan garantía de 3 años, de 5 años, de 7 años, qué sé yo.
pero la garantía de Dios no caduca nunca. La garantía del Espíritu Santo es eterna. La garantía de la vida en Cristo es eterna. La garantía del reino de los cielos es eterna. Por eso nosotros tenemos que hacer la batalla espiritual, porque el Señor dice, nada los dañará, nada. Entonces lo que viene, ¿cómo hago? Lo empujo, lo quito, porque tengo una autoridad. Y esa autoridad me hace a mí limpiar, por decir así, limpiar el camino, quitar el tropiezo, romper las ligaduras, quebrar los moldes que Satanás ha traído, desarticular las trampas del diablo, entender cómo opera, porque el llamado del Señor es que yo viva en regocijo, regocijado siempre, siempre y en agradecimiento. ¿Por qué? Porque yo tengo un destino eterno, mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Mi nombre está inscrito en el libro de la vida, de ahí nada ni nadie me saca. Ahora, ¿qué es lo maravilloso? Que hay otros nombres que están inscritos allí, que el Señor me los está dando. Busca Yaén, busca, busca no te olvides de Fabiola, busca a Almis, escríbele, busca a Karen, busca a Yuseri, escríbele a William, mándale el mensaje a Mercedes. ¿Qué pasó con esta? Dios está buscándonos en todo tiempo. Dios está con nosotros en todo tiempo, porque tenemos la garantía de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Concluyamos entonces. ¿Quién es el Hijo de Dios que conoce la razón de vivir? Concluyamos. Yo soy la hija de Dios que conoce la razón de vivir. ¿La conozco? Sí. ¿Por qué la conozco? Porque sé quién es el camino. Sé que solo Cristo es el camino. Que hay una verdad absoluta, absoluta, que supera toda realidad y que mi razón de vivir es Cristo. Él llamó así a los que él quiso, pero me llamó a mí. Pero te llamó a ti, hermano. Me llamó a mí, te llamó a ti. Ah, sí, me llamó, sí. ¿Para qué? Lo decíamos. Para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar. Y por eso es que yo misma, yo me predico la palabra. Yo misma. Está esta circunstancia. Yo misma me predico la palabra. Pero la palabra dice, y a esa palabra yo me aferro. Y cuando yo me aferro a la palabra, todo lo que no es la palabra cae. ¿Qué significa que cae? Que lo escucho, que se quiebra un vaso y se cae. No es nada físico. Es que se despeja el ambiente espiritual porque la luz vence las tinieblas. Ahora, ¿cómo vivo mi vida? ¿Cómo yo vivo mi vida? En mi vida hay tiempos, hay días. Paso a paso vivo, minuto a minuto vivo. Y minuto a minuto vivo dentro de la bendición y de la gracia de Dios. Pero mi pensamiento se llena de todo lo que está a mi alrededor. Si yo estoy todo el tiempo escuchando música, el reggaetón, el otro, porque no solamente es el reggaetón, es que el contenido de la cultura que nos rodea es absolutamente oscuridad. Los programas que vemos en televisión, absolutamente todo, 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 todo. Tenemos que guardarlo, cuidarlo, limpiarlo, pulirlo, guardar nuestro corazón. Voy a escribir algo y ¿qué me dice mi corazón? Escríbele esta cosita así como dejándosela por ahí, a ver si le cae la ficha. No vivamos así, no vivamos doble vida, no vivamos con un pensamiento dividido, no vivamos con el corazón dividido, porque si lo hacemos así, nuestras acciones también van a estar divididas. Pero qué diferente es
que cuando yo conozco la razón de vivir, así como le estoy diciendo, así vive el mundo, dividido, buscando sus intereses, buscando sus beneficios, buscando protagonismo. Pero nosotros no, nosotros somos remanentes que conocemos lo absoluto de Dios, que Jesús es el Cristo, que vino para establecer el reino de Dios en esta tierra y nos levantó a nosotros como sus testigos. Así que vivamos todo dentro de Cristo. Y ahí nuestra razón de vivir tiene verdadero valor. Nuestra vida tiene verdadero valor, porque nada se compara con vivir dentro de Cristo. Nada natural, nada carnal, ninguna posesión terrenal se compara con esto. Por eso la vida del creyente es dentro de la palabra, dentro de la oración, dentro de la palabra y la oración, aún dentro del culto. Cuando en este momento estamos dando culto, sus pensamientos que trascienden el tiempo y el espacio junto con la palabra de Dios, quebrantan la oscuridad en su familia, en ustedes, en su familia, en los campos. Tomen la autoridad del nombre de Jesucristo. Tómenla, porque esto trasciende y traspasa todo. Pero primero, seamos nosotros los que conozcamos que nuestra razón de vivir es Cristo. Todo dentro de lo absoluto de Dios, del reino de Dios, de la gracia de Dios, del evangelio, del evangelismo y de la misión de vida que el Señor nos ha encomendado. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias por revelarnos a Cristo como el único camino, la verdad absoluta y el único que nos puede dar vida y vida con propósito. Oramos, Señor, dándote gracias por la ley del Espíritu de vida en Cristo, que nos libró de la ley del pecado y de la muerte, que nos libró de la enfermedad espiritual, que nos trae, Señor, a ti o que nos mantiene en ti en todo tiempo, las 24 horas del día. Por eso tu obra perfecta y eterna se manifiesta en nosotros, porque tú eres el Rey que vino para deshacer todas las obras del maligno. Y en ti, y solo en ti, nosotros podemos reposar, descansar, confiar, esperar y desafiar. Estamos seguros, eres la roca inamovible, Señor, y a ti te amamos, te bendecimos y te damos gracias, Padre, orando en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén.